Si hay algo que siempre escapa y escapará de la comprensión de todo ser pensante, es la misma maldad, el concepto mismo de maldad. Un concepto tan absurdamente complejo y al mismo tiempo tan simple, que muchos seres de gran intelecto y sabiduría podrían estar estudiándola durante todas sus vidas, y aún así sus mentes no serían capaces de comprender siquiera una millonésima parte de lo que representa aquel oscuro y retorcido concepto. La naturaleza de la misma maldad ha sido un misterio, un completo enigma desde tiempos inmemorables. Su solo concepto desafía toda comprensión para cualquier mente mortal, e incluso los mismos dioses no son capaces de comprender del todo su propia naturaleza errática y corrosiva. Miles de mentes brillantes de incontables razas inteligentes en incontables universos han estudiado aquel concepto, en un intento por satisfacer su sed de conocimiento sobre aquel misterio. Y aún así, las conclusiones a las que llegan siempre son distintas dependiendo de cada uno, cada respuesta es incorrecta y correcta a la vez, llevándolos a todos al mismo espiral de confusión y dudas que abarca aquel concepto. La maldad es como una raíz que está presente en los corazones, mentes y almas de todo ser pensante y sintiente, en donde haya vida, siempre habrá maldad. La maldad siempre surgirá sin importar qué se haga, sin importar cuántos héroes haya o qué tan buenas intenciones tengan las personas, el mal siempre existió y siempre va a existir. Es algo que simplemente no se puede controlar, nadie puede hacerlo, algunos intentan controlar el mal en sus corazones, fundamentando que sus acciones son para un bien mayor o que al final el fin justifica los medios. Eso no son más que malditas estupideces, el mal es la dama más seductora de todas, que llena la mente con promesas vacías en forma de susurros crueles y despiadados. La voz del mal siempre comienza con un leve susurro, un acto pequeño y que podría parecer inofensivo, pero al final, luego de aquella primera vez, todos comienzan a normalizarlo, es parte de la naturaleza del propio ser vivo. Cuando los seres pensantes hacen algo malo, intentan justificarlo, por miedo a abrazar aquella maldad, por miedo a ver cómo aquella raíz empieza a crecer dentro de ellos. Aquella raíz oscura devora todo rastro de luz que hay en ellos, devorando todo de forma rápida, vil y despiadada, como el peor de los depredadores. Aquello sucede con absolutamente todo y todos, sin importar de qué raza seas, sin importar tu género o edad, no importa el tipo de crianza que hayas recibido, ya seas el mortal más débil o el dios más fuerte y noble, todos tarde o temprano son consumidos por las oscuras y podridas raíces del mal. Muchos se niegan a esto, se niegan a ver aquella verdad que es tan clara como el mismo cristal recién creado. No quieren aceptarlo, no quieren aceptar esa maldad, es como si ellos mismos se avergonzaran de esta misma, como si el hecho de haberse vuelto malvados los avergonzara, y eso es porque esas personas aún están limitadas, se mantienen atadas por aquellas cadenas de los estúpidos ideales, de aquellas limitaciones que ellos mismos se pusieron. Algunos se esconden detrás de excusas patéticas, diciendo que las acciones que llevan a cabo son para el bien común, que solo quieren crear un mundo mejor, libre de dolor y maldad. Otros dicen que se debe a un trauma generado por un suceso terrible de su pasado, ya sea la muerte de un ser amado, de una traición por alguien en quien confiaban, el ser secuestrados y torturado por tus peores enemigos, y así un largo etcétera. Todos ellos, absolutamente todos y cada uno de ellos, son unos cobardes, unas asquerosas y repugnantes ratas que se esconden dentro de sus patéticas mentes, consolándose a sí mismos con palabras vacías, dándose palmaditas en la espalda mientras se mienten a sí mismos, diciendo que todo al final valdrá la pena, que no es su culpa, que es por el bien común. Patético, vergonzoso, repugnante, todo eso y miles de insultos más podrían ser dichos y aún así no serviría para describir ni una millonésima parte de lo que eran aquellos seres que se victimizaban como los cobardes que eran, en un intento desesperado por no solo negarse a abrazar su maldad, sino que se atrevían a negarla, fingiendo aún ser los chicos buenos. Un acto sencillamente patético en toda la expresión de la palabra, de hecho, son muy pocos los individuos que son capaces de ver a aquel oscuro abismo y abrazar esa sensación putrefacta y retorcida, son muy pocos los que son capaces de ver la maldad que hay dentro de ellos, aquella que ya ha consumido todo de ellos, y ser capaz de abrazarla, de aceptarla como parte de ellos. Pero, una vez que lo hacen, que abrazan aquel lado oscuro, es cuando verdaderamente son corrompidos hasta la médula, porque comienzan a disfrutarlo, se vuelven verdaderos monstruos que se deleitan en su maldad, aceptando los monstruos desalmados en los que se volvieron y siendo capaces de gritarlo a los cuatro vientos con orgullo. Y al final, en aquella maldad, se sienten libres. Una vez que la maldad finalmente te consume y tú la aceptas, ya no hay nada que pueda limitarte, no hay leyes que seguir o reglas de honor o códigos de conducta, no hay absolutamente nada.
En la maldad, eres libre para hacer todo lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Eres capaz de hacer todas las atrocidades que quieras y nadie puede hacer absolutamente nada para frenarte. Ya no eres alguien con quien se pueda negociar o hablar, porque disfrutas lo que haces, disfrutas de aquella maldad, disfrutas de haberte hundido en ella y ser totalmente libre de todo. Disfrutas de robar, matar, violar, de ser un genocida, de ser un monstruo que manipula a los demás para alcanzar sus propios fines, disfrutas de destruir absolutamente todo lo que se ponga enfrente tuyo por mero placer, disfrutas de aplastar a otros como las patéticas hormigas que son, solo para sentirte superior. Lo disfrutas, porque eres una basura, porque eres un monstruo sin corazón, porque eres malvado. ¿Y te encanta? Él existe, desde hace mucho tiempo, desde el mismo instante en que aquel universo nació, desde aquel preciso instante en que los mismos conceptos surgieron en la realidad, él tomó consciencia. Él supo de inmediato qué era, supo sobre su naturaleza, su origen y su propósito. Él, era la maldad. No era un avatar de esta misma, no era un dios de esta, una representación ni nada. Era el concepto mismo de la maldad de aquel universo recién nacido, era la mismísima maldad encarnada. Su ser era amorfo, incorpóreo, al ser un concepto, no tenía un cuerpo como tal, iba más allá de la simple carne tan banal que luego formó a los primeros seres vivos de aquel universo. Y aún así, aun cuando era un ser conceptual sin forma física, podía sentirlo, podía sentir como miles de sentimientos malvados y retorcidos recorrían su ser, como un hormigueo repugnante, como si miles de pequeñas hormigas estuvieran debajo de su inexistente piel, recorriendo sus venas sin parar. Ira, odio, codicia, envidia, lujuria, pereza, desprecio, superioridad, arrogancia, ego. Toda emoción negativa habida y por haber recorrieron su ser en menos de una millonésima de segundo, lo sintió con absolutamente todo lujo de detalle, y le encantó. Aquella sensación, aquella maldad junto a esos sentimientos negativos que recorrían su ser abstracto, era una sensación sencillamente maravillosa. Y en medio de aquella sensación que lo embriagaba por completo, supo su misión. Era maldad, era malvado, e iba a disfrutar de cada segundo de su nueva vida como el ser malvado que era. Antes de que pudiera darse cuenta, habían pasado miles de millones de años, vio cómo la vida se desarrollaba en incontables planetas, sistemas solares nacían, como las galaxias mismas se formaban, incontables astros llenos de luz y rebosantes de vida. Aquello solo generó asco y disgusto en su ser, su propia naturaleza de ente maligno aborrecía toda la luz, todo lo opuesto a él, le generaba un asco y repudio tan grandes que simplemente no existían suficientes palabras en cualquier idioma para describirlo. Y aún así, este solo se sintió feliz, porque sabía perfectamente que era lo que tenía que hacer con aquellos seres primitivos e ignorantes de su descendió sobre todos ellos como una tormenta de maldad y furia que arrasaba con todo a su paso. Una tormenta, una fuerza imparable de la naturaleza del mismo cosmos, algo que simplemente escapaba a la compresión de sus patéticas e insignificantes mentes. Era imparable, arrasaba con todo a su paso, quitando la vida y belleza de cualquier cosa que tocaba, cosa que solo denotaba su naturaleza corrupta y destructiva. Y, mientras realizaba aquellas acciones tan atroces, tan aborrecibles y despreciables, él no podía hacer otra cosa más que reírse a carcajadas, su risa como un eco espectral, un sonido incomprensible para cualquiera que fuera lo suficientemente desafortunado como para escucharla, siendo llevados a la más absoluta y retorcida locura por solo aquel ruido infernal. Y todo mientras él solo se deleitaba en aquello, en aquel sufrimiento que causaba, solo porque podía, porque estaba en su naturaleza, era maldad, era el concepto mismo de la maldad en todo el universo. Era una fuerza cósmica inamovible e inmutable, podía hacer todo lo que quisiera y nadie ni nada lo detendrían jamás. Pero, en uno de sus tantos años de vida, se encontró con alguien que llamó por completo su atención, o más bien, algo. Pudo reconocerlo al instante, en el preciso instante en que sus dos seres amorfos se encontraron, lo supo perfecta y claramente. Se había encontrado con su opuesto, con el ser que era todo lo contrario a él, se había encontrado con el concepto mismo del bien. El solo hecho de estar enfrente suyo le causaba arcadas, incluso si no tenía forma física, le resultaba absolutamente repugnante el ver a aquel concepto que representaba todo lo que más odiaba y aborrecía. La única razón por la que no se había lanzado a matarlo en el momento en que lo vio, fue por mera curiosidad por ver qué es lo que su opuesto podría querer de él.
Ellos hablaron, el bien y el mal hablaron en ese punto perdido del universo, una charla entre ambas fuerzas cósmicas que gobernaban todo aspecto en aquel universo. El bien habló, le había explicado al mal sobre la función que ambos regían en aquel mundo, que ambos existían como la fuerza opositora del otro, que el mal existía para así oponerse al bien y así mantener el universo en un perfecto equilibrio cósmico. Que donde a veces alguien gana, en otro lado debe haber alguien perdiendo. En donde haya el bien ganando, debe haber un lugar en donde el mal triunfe, todo esto para mantener el equilibrio cósmico. Esas palabras, no hicieron más que despertar una enorme y absoluta furia en el mal. No podía creer lo que había escuchado de su opuesto, las estupideces que el bien le había dicho. Aquello había sido la estupidez más grande que el mal había escuchado en toda su existencia, en todos sus incontables eones de vida. El bien había justificado la existencia de ambos, sobre todo la de él, bajo aquella excusa ridícula de equilibrio, eso enfureció como nunca al concepto de la misma maldad. El mal siempre se consideró la cima, aquel que mandaba sobre la naturaleza misma del universo, y ahora su opuesto aparecía y le decía que solo era parte de algo más grande, que en realidad solo era su destino el formar parte de aquel balance cósmico. Aquello era el peor insulto que alguien le había dado en toda su vida, era una blasfemia. Él se negaba a colaborar con aquella basura del equilibrio. Era la misma maldad, el concepto mismo de todo lo que estaba mal en el universo. El mal no actúa para un estúpido equilibrio, el mal no actúa como la fuerza opositora del bien, el mal se opone a todo. Había matado, torturado, violado, destruido civilizaciones enteras, devorado almas, y un largo e incontable etcétera. Había cometido cada acto ruin y atroz existente y por existir. Y ahora el bien venía a decirle que eso no valía nada. Que todos sus actos no eran más que solo porque en otro lado el bien ganó. ¡No! Se negaba a eso, él era el mismo mal, la mismísima maldad del universo, no era alguna especie de mal necesario. La maldad es como una enfermedad, no era parte de un estúpido equilibrio. El mal se oponía a absolutamente todo, al bien y también se oponía a aquel equilibrio repugnante. El mal no es una fuerza neutral como la destrucción, la oscuridad, la muerte o el caos. El mal es corrupción, una plaga, un virus que busca la destrucción del otro por sí mismo. Y fue en ese momento que tomó una decisión, él no formaría parte de aquel estúpido equilibrio, él lo destruiría por completo. Y fue en ese momento, en aquel lugar, donde el concepto mismo del bien fue asesinado y devorado por el mal, en su búsqueda por oponerse al bien, el mismo mal había devorado a su opuesto, engulléndolo en sus fauces grotescas y desapareciéndolo de la existencia misma, mientras se adueñaba de todo su poder, corrompiendo aquella energía pura con su propia esencia retorcida. Manchó el poder del bien y lo sumó a su propia maldad, logrando así no solo destruir aquel equilibrio, sino que también se proclamó como el soberano supremo de todo el universo, un universo condenado por la maldad absoluta. El mal era libre. Con el bien habiendo sido derrotado y borrado del firmamento cósmico, el mal ahora tenía la vía libre para hacer todas las atrocidades que quisiera. El universo estaba condenado desde el preciso momento en que el bien fue devorado por la maldad. La maldad continuó arrasando con todo a su paso, deleitándose con el gran espectáculo de destrucción y caos que dejaba a su paso, totalmente libre de cualquier límite o cadena que se le hayan querido imponer. El equilibrio había sido destrozado hace mucho tiempo, cosa que no hacía más que aumentar el éxtasis y orgullo que aquel ser antiguo y primordial sentía. A lo largo de su extensa vida, el mal vio y azotó a infinidad de civilizaciones, un sinfín de especies de todas las formas y tamaños, que servían como sus juguetes para su deleite sádico y retorcido. Algunos seres lo veían como un dios vengativo y cruel, lo temían pero a la vez lo veneraban, le fundaban religiones enteras a su figura e imagen, le rezaban con devoción y temor. Le realizaban numerosos sacrificios en su nombre, esperando y rogando que eso lograra apaciguar su ira para que pueda perdonarles la vida. Todo eso no era más que un intento desesperado por sobrevivir a la destrucción que este ser traía consigo. Y, para su deleite, este ser los destruía a ellos primero, deleitándose de forma enfermiza mientras veía sus rostros retorcidos de una desesperación indescriptible cuando la oscuridad y la ruina se cernía sobre ellos. Con el tiempo, el mal se decidió por tomar forma física, esto con la intención de que las mentes de los seres mortales no se rompieran tan pronto como vieran su verdadero ser abstracto y conceptual. No era por piedad o misericordia, era todo lo contrario, al tomar una forma física, ahora podía extender el tormento de sus víctimas tanto como quisiera.
durante milenios, tomó distintas formas, a la vez que las civilizaciones a lo largo del universo le daban numerosos nombres. El rey de la oscuridad, el manto de la maldad, el dragón del final, el devorador de la luz, la sombra del apocalipsis, todos esos nombres llenos de terror hacia su figura, algo que no hacía más que alimentar su ya enorme ego, le resultaba un absoluto deleite el cómo era temido y adorado a la vez por aquellas patéticas cucarachas. Porque eso eran para él, patéticas cucarachas que se arrastraban a sus pies, rogando por piedad, porque les perdone la vida. Ellos, en su ignorancia y desesperación, creían que con solo un par de rezos oscuros y sacrificios podrían salvarse de su inminente final. Patéticos, todos y cada uno de ellos, eran patéticos. Hasta que en un momento, llegó a un nuevo planeta, un pequeño planeta rocoso y lleno de agua, al cual en un futuro se le conocería como el planeta Tierra. Allí, el mal se encontró cara a cara con los primeros héroes de aquella época. Eran guerreros más poderosos que el humano promedio, personas que habían pasado por muchos obstáculos que los habían fortalecido y convertido en los fuertes guerreros que eran en esos momentos. El mal no podía evitar sorprenderse por algo, incluso cuando había devorado y asesinado a su opuesto, el bien, aún habían pequeños seres que se atrevían a levantarse y enfrentarlo. Eso, le resultaba muy divertido, al parecer aún habían pequeños remanentes del bien por todo el universo, débiles e insignificantes, y eso solo hacía que el juego fuera más divertido, porque podría deleitarse con aplastar y masacrar a esos pequeños seres insignificantes. Al final, aquellos héroes fueron masacrados sin piedad o dificultad alguna. Ninguno de ellos representó una mínima amenaza para él, ninguno de sus esfuerzos sirvió de nada. El ver cómo la desesperación y el terror los devoraba por completo era un placer indescriptible para él, una sensación que no podía ser igualada por ninguna otra cosa en el universo. Una vez que acabó con casi todos los seres de aquel planeta, estaba dispuesto a destruirlo por completo. No obstante, una nueva idea vino a su mente. Una nueva forma de divertirse con aquella pequeña e insignificante raza. En vez de destruirlos, decidió asentarse en aquel planeta, se infiltraría entre sus habitantes, se haría pasar por uno de ellos, todo con tal de manipularlos y destruirlos desde adentro. Él podía destruirlos a todos cuando quisiera, pero la única razón por la que no lo hacía, era porque se dio cuenta de que si destruía todo, al final no tendría nada, se quedaría vagando en el infinito vacío. Eso sería no solo aburrido, sino que una estupidez gigantesca. Y de esta forma, pasaron los milenios, en donde el mal se infiltró en la sociedad humana, tomando distintos roles y nombres, todo mientras los manipulaba desde las sombras, para causarles el mayor dolor y sufrimiento posible. Generales, políticos, reyes tiránicos, hechiceros de gran poder, presidentes, el mal tuvo cientos de identidades, todas siendo de seres con influencia y poder, los cuales aprovechó para causar todo tipo de desastres a aquella pequeña e insignificante raza sin valor. Su imagen se vio retratada a lo largo de la historia, en forma de leyendas de todo tipo por las distintas civilizaciones que habitaban en aquel pequeño mundo. Le dieron nombres que iban desde el Charro Negro, hasta Lucifer o Satanás. Con el tiempo, una nueva era vino en la humanidad, una era en donde aquellas patéticas sabandijas habían comenzado a desarrollar habilidades que terminaron denominando como superpoderes, y con ello, los héroes nacieron, junto a la organización que lideraba esta misma, la organización que hace esto no le preocupó en lo más mínimo, solo eran un montón de hormigas, juntándose y fingiendo ser fuertes y poderosas, pero al final del día, seguían siendo patéticas hormigas bajo sus pies, hormigas que podía aplastar cuando se le diera la maldita gana. Aún así, esto le dio una idea, así como esos patéticos y repugnantes héroes habían decidido formar su propia organización de justicia, él también formaría la suya, una organización que ayudara a todos los villanos a lograr sus objetivos, una organización que se encargara de promover el caos y la destrucción. Sí, sonaba como un juego verdaderamente divertido. De este modo, una organización de maldad pura nació, una que llevaba su nombre, el nombre por el que era conocido en ese momento, Black Hat, el villano más fuerte de todos. Su organización creció rápidamente, su influencia sobre el mundo de la villanía se esparció como pólvora por todo el mundo, llegando a los oídos de distintos villanos, los cuales no dudaron en ir a unirse a él. Todos jurando lealtad eterna hacia su persona, sometiéndose sin dudarlo. Todos sabían lo que les convenía, y sabían perfectamente lo que les pasaba a aquellos que se atrevían a interponerse en su camino. Era fácil y sencillo, si no estabas con él, estabas en su contra, y nadie era tan estúpido como para hacerle frente al gran y temido Lord Black Hat.
Con el tiempo, nuevos integrantes fueron, aunque sea un poco dignos de formar parte de su equipo personal, unas cuantas sabandijas lo suficientemente útiles como para trabajar directamente para él en su organización. El Dr. Flug, un humano con una mente algo superior a la de los demás, teniendo bastante talento en cuanto a la ciencia y siendo el responsable de crear todas las armas y artilugios que les vendían a los demás villanos. Demencia, una villana con una insana obsesión y amor enfermizo por él. Era una molestia que muchas veces lo irritaba, pero no negaría que tener a un subordinado con tal lealtad sería útil, además de que probó su valor al traerle las cabezas de varios héroes. Y 505, un mero experimento fallido de Flug, que parecía ser nada más que amor y cariño, ese oso era sencillamente repugnante para él, la única razón por la que no lo destruía, era porque su cuerpo era casi indestructible, algo que hacía que fuera buena carne de cañón. Básicamente solo era un escudo viviente para los demás. Debería de sentirse honrado de que le haya perdonado la vida a una criatura tan repugnante. Pero, esto no era suficiente para Black Hat, él quería más. Y, gracias a su inmenso poder, este descubrió la existencia de los demás universos, el multiverso, lleno de infinitos universos a los cuales podía extender su retorcida influencia. Y, de esta forma, la organización Black Hat comenzó a brindarles sus servicios a villanos de otros mundos, desde científicos malvados, hasta dictadores, entidades demoníacas y entidades malignas, absolutamente todo ser villano y que tuviera maldad podría contratar los servicios de su organización para hacer realidad sus fechorías, siempre y cuando sean capaces de pagarles con sus pobres y patéticas almas. Aunque claro, Black Hat era alguien que no se podía complacer con facilidad. Si este veía a un villano que consideraba una vergüenza para la maldad, este no dudaría ni un solo segundo en matarlo de la peor forma posible, antes de devorar su alma y luego conquistar su mundo. Cientos de universos comenzaron a caer bajo el reinado del Gran Black Hat. Miles de héroes intentaron frenarlo, pero todos encontraban su final en las garras del más grande villano, el cual no podía estar más feliz con su vida. Con el tiempo, todo comenzó a volverse monótono y rutinario. Black Hat estaba sintiendo un vacío, estaba aburrido, en su mundo ya no quedaban héroes que fueran lo suficientemente dignos como para que él vaya a masacrarlos. ¿Y es eso? El más grande villano estaba en su oficina, su figura humanoide recostada sobre su silla cual trono, la luz entrando por el gran ventanal de color rojo, haciendo que dicha luz se tiña de aquel color, uno que le recordaba a la sangre de las incontables víctimas que derramó a lo largo de su existencia. El ambiente sombrío y tétrico de su oficina le hacía sentirse relajado, un ambiente que era como estar en el hogar más acogedor, desde su punto de vista retorcido y macabro. Enfrente de su rostro, había un pequeño portal, el cual brillaba con una luz verde espectral, alumbrándolo ligeramente. El único ojo visible del villano estaba centrado en las imágenes que le eran mostradas por aquel portal, imágenes sobre distintos mundos en donde éste pudiera encontrar algo divertido, un mundo lo suficientemente digno como para que él vaya allí y así satisfacer su sed de muerte y caos, sumando así otro mundo conquistado a su larga lista. Patéticos, todos son tan patéticos ante mí, héroes débiles e insignificantes, no son más que hormigas que se arrastran en la mugre, ninguno de ustedes es tan siquiera digno de que yo me levante y vaya a aplastarlos, eran las palabras duras y llenas de veneno que salían de la boca de Black Hat, mientras este tenía el ceño fruncido en una mueca de aburrimiento y desdén. El ente del mal estaba comenzando a impacientarse, sus puños apretados mientras intentaba resistir el impulso de gritar de furia por el inmenso aburrimiento que sentía, su personalidad explosiva y volátil dejándose ver por breves instantes en los gruñidos de furia que se filtraban de su boca llena de colmillos de color verde y extremadamente afilados. Y, justo cuando Black Hat estaba a punto de perder la paciencia y destrozar al primer robot que estuviera enfrente suyo, el portal le mostró un mundo más, un mundo que sin dudas logró llamar por completo la atención del más grande de los villanos. En aquel mundo habitaban ángeles y demonios, pero fueron estos últimos los que terminaron llamando por completo su atención. En su reino, en el mismísimo infierno, pudo ver a estos demonios y su vida, y lo que vio fue sencillamente una vergüenza. Sus vidas eran casi idénticas a las de los humanos promedios, solo que allí ocurrían cosas como que se mataban por cualquier cosa, algo que les resultó algo divertido, incluso algunos estaban cantando. Eso sí que fue ridículo en toda la expresión de la palabra. Aún así, su atención se centró por completo en un edificio en específico, un hotel que tenía por nombre, el Hotel Hazbin.
vio como la que dirigía este hotel era la princesa de aquel infierno, una niña llamada Charlie Morningstar, cuyo objetivo era redimir a los demonios. Black Hat murmuró en incredulidad, antes de que una rabia gigantesca surgiera en todo su ser ante aquella idea tan ridícula y estúpida. Aquella niña se había convertido rápidamente en una de las personas más estúpidas y repugnantes que había conocido en toda su vida. Era la princesa del infierno, tenía autoridad sobre todas aquellas millones de almas pecadoras, y en lugar de usarlas para su favor o algún acto de maldad, decidía perder el tiempo en intentar redimirlas y convertirlas en buenas personas. La furia del villano del sombrero era palpable, al punto en que un poco de su poder oscuro se filtró, haciendo que la misma realidad alrededor suyo comenzara a deformarse de formas aberrantes, un aura de muerte sintiéndose por breves instantes en toda la mansión, asustando a sus residentes, pues sabían que alguien o algo había sido lo suficientemente desafortunado como para generar la furia del jefe de los villanos. Las garras del ente del mal crecieron de golpe, al punto en que rompieron sus guantes y rasgaron la silla en la que estaba sentado. Este se puso lentamente de pie, sin dejar de emitir aquella intención asesina en ningún momento, una sed de sangre tan fuerte que haría temblar hasta el más valiente. Todo esto mientras que una macabra sonrisa se dibujaba en su rostro ennegrecido. Su sonrisa era tan ancha que su rostro parecía estirarse más allá de cualquier límite conocido, mostrando sus afilados colmillos verdosos y extremadamente afilados como los mejores cuchillos del mundo, a la vez que un poco de saliva corrosiva que escapaba de sus labios, cayendo sobre el suelo y derritiendo la alfombra. Al parecer, ya encontré con qué divertirme, diría Black Hat con un tono lleno de maldad y sed de sangre, mientras veía por aquel portal la imagen de la hija de Lucifer. Ese mundo, esa mocosa y su ridículo e infantil deseo se habían ganado la furia del malvado ser, y por lo tanto se habían convertido en su siguiente objetivo de conquista. Fluke. Gritó con fuerza el villano, llamando a su subordinado. De forma casi inmediata, la puerta de su oficina se abrió y por ella entró el científico principal de la empresa, un joven adulto delgado y casi escuálido, el cual tenía una bata de laboratorio y una inusual bolsa en la cabeza que impedía ver su rostro, junto a unos lentes por encima de dicha bolsa. El científico se paró enfrente de su jefe con claros nervios y temor, realizando un saludo militar como muestra de respeto hacia el ente maligno. «A sus órdenes, jefe, ¿en qué puedo ayudarlo?», preguntó nervioso y asustado el científico, habiendo sentido antes el estallido de furia y sed de sangre de su jefe, esperando no ser el quien tenga que pagar las consecuencias de esto. «Iré a dar un paseo, quedas a cargo durante mi ausencia», dijo fríamente el villano del sombrero, importándole nada el estado de terror de su subordinado. Fluke solamente pudo asentir ante estas palabras, sabiendo perfectamente que cada vez que Black Hat iba a dar un paseo, significaba que un mundo tendría la mala suerte de caer ante su jefe. Sin decir nada más, Black Hat se pondría de pie, dándose media vuelta y dándole la espalda al asustado científico. Levantando una de sus manos, el villano dejaría ver cómo sus largas y filosas garras se hacían presente, desgarrando la tela de sus guantes. Y sin dudarlo, este extendería su mano, clavando aquellas filosas garras en el mismo tejido de la realidad, sus garras hundiéndose en esta como si se tratara de un simple trapo, antes de jalar con gran fuerza hacia abajo, creando de esta forma un portal de color verde espectral, del cual parecían salir el sonido de múltiples almas en pena. Ante aquel sonido, Fluke no pudo hacer otra cosa más que taparse los oídos con fuerza, haciendo todo lo posible para no oír aquella tétrica melodía infernal. Por otro lado, Black Hat solo tendría una enorme sonrisa siniestra en su rostro, deleitándose con aquellos gritos desgarradores, como si estos fueran la canción más bella que haya existido, una canción que había escuchado millones de veces y que aún así seguía amándola como la primera vez que la escuchó. Black Hat no dijo una sola palabra, simplemente caminó a paso lento pero firme, adentrándose en aquel portal, su figura desapareciendo en este mismo tras un par de segundos. Y una vez que el ente del mal se adentró por completo en dicho portal, este desapareció por completo, dejando al científico con la bolsa en la cabeza, totalmente solo en aquella oficina. Black Hat, el más grande y poderoso villano de todos, iba a hacerle una pequeña visita al infierno, al Hotel Hat Bin, y sobre todo, le haría una pequeña visita a Charlie Morningstar.